El caso Tarach, sin duda alguna que ha puesto en el centro del debate la cuestión de por qué un feminicidio en Perú no siempre califica para cadena perpetua. A pesar de la gravedad del delito, el sistema judicial parece no aplicar la pena máxima en todos los casos, ¿no? ¿Cuáles son las razones detrás de esta decisión judicial de imponer, por ejemplo, 26 años de pena a Sergio Tarache por el delito de feminicidio contra Catherine Gómez? ¿Hay limitaciones en el marco legal actual? Vamos a conversar sobre este tema con el doctor César Nakazaki, abogado penalista. Doctor Nakazaki, siempre un gusto tenerlo en RPP. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, ¿qué criterios toma en cuenta el Poder Judicial o el sistema de justicia en nuestro país para determinar la pena en un caso de feminicidio agravado? Para quienes no conocemos mucho de derecho, para quienes solamente seguimos el tema a través de los medios de comunicación, necesitamos tener un conocimiento de dónde están las motivaciones para determinar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Solamente 26 años para Sergio Tarache. Bueno, en la mayoría de sistemas jurídicos del mundo ya no se utiliza desde hace muchísimos años el sistema de prueba tasada. O sea, un delito, 30 años, un delito, cadena perpetua, sino se usa un sistema de determinación judicial de la pena donde hay un marco legal de pena, pero la pena concreta, la dosis de pena, se fija de acuerdo a circunstancias atenuantes y agravantes que en cada caso se presenta, que es lo que entiendo ha sucedido en el caso que motiva esta conversación. Ahora, pero que son atenuantes o agravantes que finalmente son valoradas por el juez de una manera subjetiva. No, son establecidas por la ley y el juez está en la obligación de aplicarlas. Por ejemplo, si yo durante el juicio acepto los hechos, lo que se llama la conformidad con la acusación, hay una reducción de pena, que creo que es la que más ha pesado en este caso. Entonces ahí es un tema concreto. Me dicen, ¿reconoce usted que es culpable? Reconozco que soy culpable. Y por ese reconocimiento, que significa un ahorro al Estado de desarrollar todo un juicio, hay una reducción de pena. Y esto, doctor, sin pensar en lo cruel que haya sido el crimen, la crueldad, ¿no?, con la que se haya actuado para terminar con la vida de una persona, en este caso de una mujer. Yo creo que la reflexión va si 26 años no es una pena dura, sobre todo en sistemas carcelarios que han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, porque no solo quitan libertad, sino quitan vida y salud. Con todo respeto, la reflexión que yo observo, cadena perpetua, 26 años de cárcel, me parece que no responde a una lógica de proporcionalidad, porque la pena tiene que ser proporcional, no la expresión de una venganza ni del dolor explicable, pero que no es un elemento para considerar para fijar una pena. Entonces, podríamos hablar en todo caso que hay limitaciones en el marco legal actual para asegurar que los feminicidas puedan recibir una pena acorde con el delito que han cometido. Es que nuevamente, 26 años no sería acorde, 30 años sí sería acorde, o solo cadena perpetua sería acorde. Respeto la opinión, pero no la comparto. Lo que establece nuestro sistema son penas duras. Actualmente, vivir en una cárcel peruana, 20 años no son 20 años, son 30, 35 años en la realidad, porque esa persona va a ser desnutrida, porque esa persona no va a tener atención de salud, porque esa persona probablemente no tenga dónde dormir, como el Lurigancho. Entonces, 26 años ya la Corte Interamericana ha explicado que la pena no solo es tiempo, sino es todo el sufrimiento que adicionalmente implica para la persona que delinque. Entonces, yo lo que noto es que el sistema es proporcional, que tienen que considerarse las agravantes, por cierto, pero donde aparezca un atenuante también tiene que ser considerada. Y eso es lo que, bajo mi perspectiva, se le tiene que transmitir a la opinión pública. Las penas deben ser proporcionales, en el mundo así se exige, y las penas proporcionales responden a circunstancias agravantes y atenuantes, no a cerrar los ojos sin poner una pena sin importar qué suceda durante el proceso o dentro de la ejecución de la cárcel.
Doctor, para entenderlo bien, y esto lo digo de manera personal, cuando usted dice, por ejemplo, 26 años, ¿qué tan dura es esta pena para alguien que cometió un delito? ¿Usted lo pone en el plano de que está usted de acuerdo o está en desacuerdo? Yo estoy totalmente en desacuerdo que se diga que 26 años es una pena baja, es una pena injusta, y que solamente la cadena perpetua vale y no valen 26 años. Yo estoy en absoluto desacuerdo con eso, porque yo vivo 35 años como abogado la realidad de las cárceles, no solo en el Perú. Ahora, cuando un juez toma una decisión para sancionar a una persona por un delito cometido, más allá de lo que dice la norma y de las agravantes y de los atenuantes, ¿cómo influyen en la decisión de un juez, doctor, las posiciones doctrinales o los precedentes judiciales? Los precedentes jurisprudenciales tienen que ser seguidos con la misma vinculación de una ley. La ley obliga a un juez, porque el juez tiene que aplicar la ley. En ese mismo sentido o con ese mismo efecto, el juez tiene que seguir los precedentes jurisprudenciales. La doctrina es una fuente de conocimiento, de información, pero queda a criterio. Como que a ti te plantean varios métodos de entrevista, pero tú utilizas de acuerdo a tu criterio profesional el método que mejor te parece. Ahora, hay algunos casos, en este caso, por ejemplo, el caso Tarache, que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuánto también influye esto en el juez? Todo lo que vemos a través de los medios de comunicación, ahora Internet, ¿tiene algún tipo de influencia en la decisión que finalmente pueda tomar un juez? En el Perú, el principal problema del sistema de justicia es la debilidad y la independencia del juez, porque la independencia del juez garantiza que no esté sometido a ningún tipo de presión interna del mismo sistema o externa. Pero en este caso, al parecer, no ha influido esa presión y los jueces han aplicado la ley de acuerdo a lo que se establece. Cuando, por ejemplo, no se quiere que un delincuente o un procesado, al momento de ser sentenciado, para ser preciso, no tenga algún tipo de beneficio, se tiene que prohibir expresamente. Por ejemplo, el beneficio de la confesión sincera. No todos los procesados pueden tener ese beneficio, pero porque la ley lo prohíbe. Pero si la ley, como en el caso del feminicidio, reconoce circunstancias... te pongo un ejemplo. Por ejemplo, por favor. En materia de feminicidio, en el mundo se tiene que analizar la salud mental de la persona, porque no todos matan por celo. Hay trastornos mentales como la celopatía, el celópata. Esos trastornos mentales son evaluados, por ejemplo, en otra jurisprudencia, como la jurisprudencia española. Entonces, lo que hay que comprender es que la pena no es una pena tasada. O sea, no es que la ley señala un número de años y ese número de años automáticamente se tiene que aplicar. Como venimos conversando, hay factores que incluso agravan la pena, pero también hay factores que atenúen la pena y todos tienen que ser considerados. Muy bien, doctor Nakazaki, por favor, le pido unos segundos, nos vamos a ir a una pausa para actualizar los titulares de la media hora y luego vamos a regresar para conversar sobre un caso realmente monstruoso, ¿no?, que ha ocurrido en Francia y que actualmente está se encuentra en plenas audiencias donde hay participación de toda una familia de una mujer que se está confrontando con su esposo, ¿no?, por algunas acciones realmente que lindan con lo irracional. Con eso, por favor, regresamos. Vamos a la pausa y volvemos. Nosotros, nuestro diálogo con el doctor César Nakazaki sobre la sanción contra los feminicidas o autores de delitos vinculados a la violencia sexual. Doctor Nakazaki, le consultaba hace un momento respecto a un caso que ha tenido mucha repercusión mediática en Francia, en que un esposo ha drogado y ha permitido que violen a su esposa durante años, ¿no? En esta situación, en este caso, ¿qué sanciones se podrían aplicar, por ejemplo, en nuestro país? En el Perú las penas se suman cuando se cometen varios delitos. Entonces ahí hay evidentemente una violación sexual agravada por el estado de inconsciencia y cada violación sexual es un delito independiente. Entonces las penas se suman, pero en el Perú el tope máximo para sumar una pena es 35 años.
La pena máxima como regla es 35 años. 35 y excepcionalmente años. Es cadena perpetua en algunos casos. Por ejemplo, en este caso, en Francia son 20 años de prisión. Le espera a esta persona por los delitos de violación agravada, drogadicción y abuso sexual. ¿A usted considera que 20 años es una pena adecuada para este tipo de delito, doctor? Lo que sucede, Carlos, es que cada legislación es la que va a marcar la pena adecuada. Correcto. Entonces, como abogado, yo te voy a responder de acuerdo a lo que la ley contemple como pena. Porque cada país hace el análisis de los delitos, su gravedad, y va determinando la pena correspondiente. Hay delitos donde el robo tiene una mayor pena, hay países, donde el robo tiene una mayor pena, donde el homicidio tiene una mayor pena, depende de cada sociedad. Pero a mí lo que me corresponde es ver la legislación. Si la legislación francesa, esa es la pena que establece, eso tengo que respetar, que para ellos es grave. Para nosotros implicaría un poco más, porque tenemos penas más severas para los delitos sexuales agravados. Ahora, para acabar este tema, doctor, en Francia, a raíz de este caso, se ha desatado un debate bastante fuerte sobre la violencia sexual en este país. ¿Pueden las normas convertirse en un mecanismo, normas más drásticas, convertirse en un mecanismo que puedan garantizar que se detenga este tipo de situaciones de que la violencia sexual crezca? ¿Qué considera usted? Es una excelente pregunta. La pena y el derecho penal en general no hace que los delitos desaparezcan. No es la represión, sino es la prevención. Lo que hay que cuidar es la familia, el barrio y el colegio. Si la familia, el barrio y el colegio están sanos, los delitos desaparecen o disminuyen. Pero si la familia, el colegio o el barrio están enfermos, entonces evidentemente va a ser una fábrica de delincuentes. Tras los delitos sexuales hay mucha violencia que ha vivido incluso el propio delincuente que ha sido violado. Entonces es importante que comprendamos como sociedad que si queremos desterrar corrupción, violencia familiar, todas las causas de los delitos, el trabajo siempre va a ser preventivo, no represivo. La cárcel no soluciona problemas. Muy bien, doctor. Por favor, cambiemos de tema. Me gustaría consultarle su reflexión, doctor, tras el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, considerando que usted ha sido su representante legal, ha sido su abogado. ¿Qué reflexión, cuál es su reacción frente al adiós eterno del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, evidentemente de mucha pena por el aprecio que tenía por el presidente Fujimori, que no solo fue mi defendido, sino un amigo, pero en medio de las circunstancias que le tocaron vivir, haber muerto en libertad junto a su familia, expresando su interés en la política, que fue su gran vocación, yo creo que muere en las mejores circunstancias que él podía tener en su vida, que le tocaba hoy vivir, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es el balance que usted tiene? Porque usted siempre está atento también a lo que ocurre en el país durante su paso como presidente de nuestro país. Y le consulto esto porque hay definitivamente posiciones bastante extrapoladas, ¿no?, sobre quienes lo apoyan, quienes lo rechazan, pero haciendo un balance objetivo, ¿qué opina usted? Por la trascendencia de lo que significó Alberto Fujimori en la vida del Perú al ser presidente 10 años, como dije, cuando asumí su defensa, él iba a ser sometido a varios juicios: el juicio jurídico, el juicio mediático, el juicio político y el juicio de la historia. Y es en este último, el juicio de la historia, donde creo que él va a alcanzar justicia, porque el juicio de la historia tiene otros tiempos. Ahora, a partir de su muerte, los años permitirán que se evalúe su obra, porque el juicio a Fujimori no se reduce a cómo fueron o no fueron los procesos judiciales. Por eso he guardado silencio durante este tiempo. No debe examinarse la obra de Fujimori a partir de 3 o 4 procesos penales respecto a los cuales se ha hablado tantas veces, sino a toda su trayectoria, y eso lo va a determinar este juicio histórico. Así que veremos cuál es finalmente el veredicto de la historia. Uh-huh. ¿Y usted en qué posición se pondría?
Yo no soy parte, creo que el juicio histórico necesita un tiempo, Carlos, no se hace en un día. Y el juicio histórico con Fujimori todavía no ha comenzado, precisamente porque había demasiada pasión. La historia no trabaja con pasiones. Entonces creo que el tiempo es el que tiene que ir diciendo eso. No lo voy a decir ahora yo para no ser parte de un adelanto que no corresponde. Vamos a estar entonces a la espera de ese proceso histórico y que finalmente pues veamos, ¿no?, cuál es el veredicto final. Muchísimas gracias, doctor César Nakasegi, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Muy amable, muy buenos días. 9 de la